Vamos a hablar de histeria o neurosis histérica. Comúnmente, popularmente por ahí está asociado a lo femenino y a la sexualidad. Y esto tiene un porqué, en el sentido de que la etiología allá lejos, la histeria, siglo XIX, empezó a estudiarse en las mujeres y tenía que ver con situaciones corporales afectadas con la idea de que había algo en relación a la sexualidad no satisfecha en juego de esas mujeres. Siglo XIX, allá lejos, como les dije, ¿no? Imagínense esta teoría previa al psicoanálisis, ¿no? Que termina precisamente en pos de que cierta satisfacción sexual curaría esos males. Se inventó un adminículo médico en esa época que era nada menos que el consolador, ¿no? Aunque parezca ¿no? risueño, eso en aquel momento tenía un fin clínico, ¿no? Después no hizo falta más eso y Freud, ya siglo, ¿no? finales del siglo XIX, principios del XX, empezó a elaborar su teoría del psicoanálisis que la sexualidad ya la extiende a lo que era la genitalidad adulta, ¿no? de una persona, sino como vimos desde las primeras clases, la sexualidad tenía una raigambre infantil muy precoz, mucho anterior a las relaciones sexuales insatisfechas que describían los psiquiatras, ¿no? Bien, pero lo cierto es que histeria viene de la palabra útero, por esa semiología antigua psiquiátrica que la asociaba a lo femenino, lo cual no es así en absoluto, ¿no? Si bien es verdad que puede existir cierta prevalencia en relación a que en lo femenino es más frecuente, de ninguna manera es exclusivo. Por ahí podemos pensar que hay más histeria, ¿no? en el género femenino y más neurosis obsesiva en el género masculino, pero es nada más que técnico esto. Bien, aclarado este tema, ¿a qué alude y ya desde una mirada psicoanalítica, que fueron las primeras herramientas que empezó a utilizar Freud para construir su teoría, la histeria? Los síntomas de origen psíquico, no orgánico. Esto es importante, tenerlo en cuenta. Síntoma corporal, algo que involucraba de alguna manera al cuerpo. Una parálisis, ceguera, desmayo, dolores, que luego de haber hecho todos los estudios médicos y clínicos posibles, no arrojaban ningún resultado. Entonces empezaron a preguntarse de dónde venía y es acá que empieza Freud con su teoría, más allá, descartando ya la insatisfacción sexual como única causa, la sexualidad como algo más complejo, más allá de la insatisfacción sexual adulta. El síntoma es de origen psíquico, algo que está relacionado con lo emocional, dice. Voy a leer esto y le voy a describir un caso de Freud donde lo vamos a entender más. Implica un impulso sexual que confronta con la conciencia moral, instalándose como una solución defensiva a este conflicto. El síntoma como una solución defensiva, asociándose de forma simbólica y expresando a través de conversiones somáticas padecientes. No se veían en corto. Bien, ahora lo vamos a explicar con un caso que quiere decir esto, ¿no? Un famoso caso de Freud, de allá a principios de 1900. Elizabeth von R. o Elizabeth R. también se la conoce, una paciente de Freud que tomó como seudónimo él ese nombre. Habla en relación a un conflicto entre dos instancias, dice, que generan este síntoma. Algo en relación a la sexualidad. Y empieza él, a partir de empezar a descartar la hipnosis, que era un método que se utilizó en algún tiempo, en algunos lugares se usa, pero está absolutamente descartado por el psicoanálisis hace rato. El método del psicoanálisis, que es la asociación libre. Acá empieza a realizar eso. ¿Qué implica la asociación libre? Que empiece a asociar en relación a un síntoma, a lo que le está pasando a la persona, ¿no?
más allá de lo que su razón le dicta, con qué cosas se le aparece por la mente en relación a ese síntoma. Y así es que esta chica, Elizabeth, era una chica que tenía unos terribles dolores de piernas que le resultaban prácticamente parálisis, no podía caminar, no podía dar un paso a veces. Y es Freud que a través de esta invitación a empezar a asociar, dice, bueno, a ver qué pasa con esto, ¿no? Bueno, y empieza a contar ella su historia familiar, ¿no? Y él a ir construyendo su teoría en relación a esta historia. Esta chica fue la cuidadora de su padre enfermo, un padre que era el padre de todas hijas mujeres, una sociedad patriarcal de la época. Ella fue la más chica de todas las hermanas y entre los recuerdos de más de un año que cuidó al padre, ella fue la más presente de todas, que el padre le tocaba la pierna, ¿no? En este lecho de enfermo, el cual terminó muriendo, además el padre. Recuerda eso, ¿no? Como digamos que no es casual, algo en relación a la pierna que estaba afectada, que no podía caminar con esos dolores terribles. La asocia con más cosas, ¿no? Empieza a asociar con un noviecito que había tenido ella, que la había acompañado y cuando iba caminando empezó a sentir dolores y esos dolores los asoció con que ella estaba apurada por ir a cuidar al padre y cortó la relación con este noviecito que tenía porque no podía ocuparse de esas cosas. Y mientras caminaba le dolía la pierna. Bueno, cosas que tenían que ver con los dolores de sus piernas y sus dificultades. Y Freud anotaba y escuchaba y trataba de entender a ver qué podía llegar a pasar. Bien. Hasta que el padre muere y como toda sociedad patriarcal de esa época, entran en cierta orfandad de todas esas mujeres y empiezan a preocuparse quién va a hacerse cargo de la familia. Y es ahí que un cuñado, al que ella le tenía afecto, lo quería, de su hermana mayor, toma ese rol, bueno, y ella muy amorosamente acompaña esa relación, admira esa relación de matrimonio de su hermana con este cuñado, hasta que su hermana, la esposa de este cuñado, muere. Luego de su segundo embarazo, muere, cosa terrible, ¿no? Un flagelo familiar terrible, ¿no? Y es ahí que Freud empieza a tratarla y es cuando más aumentan los dolores de esta chica y esta parálisis, ¿no? ¿Qué es lo que interpreta Freud a partir de esto? Y es algo que más o menos empíricamente lo ve, porque una vez que veía que en la medida que ella asociaba ciertas cuestiones en relación a sus síntomas se aliviaban. Un día la viene a buscar, se escucha una voz masculina, el cuñado al consultorio de él, ¿no? Y ella que estaba bárbara se levanta rengueando y dolorida. Entonces dice, algo con el cuñado debe haber. Bueno, su teoría era que ella estaba enamorada, posibilitada, ¿no? Ahora que su hermana había muerto esa relación. Esa relación con su cuñado empezaba a poder ser posible. Cosa que cierto impulso sexual que estaba en ella activo en relación al cuñado confrontaba con cierta cuestión moral inconciliable, porque no dejaba de ser, ¿no?, el marido de su hermana. Bueno, ¿cómo se traducía esto? Dice Freud, simbólicamente. Este conflicto de estas instancias, la sexual y la moral, algo que no permitía eso, se convertía, dice él, en otra cosa. Ya no puede dar un paso más en lo real, en el paso que caminaba todos los días hacia todos los lugares. Y el paso que no daba, en realidad, era el de la relación habilitada hacia su cuñado. Bueno, una teoría muy redonda, ¿no? Mucho trabajo. La cosa es que, bueno, tiene final feliz, no se casa con el cuñado, pero la ven bailando y sin dolores luego del tiempo a Elizabeth. Pero bueno, lo que importa acá es cierta estructura que se forma en la histeria en relación a los síntomas con conflictos que se resuelven a través de transmitirlo a lo somático, convertirlo a lo somático, somatizarlo. Transferir un conflicto en el orden de lo emocional a lo corporal.
No es una simulación. ¿Qué quiere decir? Le duele en serio, lo padece el síntoma. Es dolido, es doloroso para la histeria, para el histérico. No es que se hace, le duele, pero no hay una raigambre orgánica, sino psíquica. Ahora vamos a ver algunas cuestiones para tener en cuenta en relación a la histeria que como guías va a ser muy necesario tener en cuenta.